Muy buenos días, queridos estudiantes del quinto grado de primaria. Les saluda la profesora Gabriela Roja Castillo, la maestra encargada del área de física en el Colegio Andino, dando la bienvenida a esta sesión virtual y agradeciendo a nuestro Padre Celestial el darnos esta oportunidad, el de mantenernos sanitos hasta el momento y gozando de la unión familiar. Vamos a iniciar nuestras labores del día de hoy, siempre con nuestro propósito. Antes de inicio de nuestras clases, el propósito de la sesión es que al término de nuestra sesión, los estudiantes estarán en la capacidad de conocer las fuerzas, las diversas fuerzas y su aplicación en las actividades cotidianas. Vamos a iniciar con nuestra pregunta, ¿ya? ¿Cómo te darás cuenta que esta persona podrá levantar esa pesa? Miren, como ven, está mostrando que su brazo se está tensionando, se está viendo de que dentro de sus músculos se están esforzando. ¿Por qué? Porque va a aplicar seguramente una fuerza, ¿no? Esta pesa se va a mover porque el brazo de esta persona va a ejercer entonces una fuerza para deslizar, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a definir qué es fuerza. Estamos en el capítulo 9. La fuerza es la acción que nos permite mover objetos y movilizarnos nosotros mismos. Si yo voy a caminar es porque voy a hacer una fuerza, ¿sí? La fuerza entonces nos va a permitir mover objetos, nos va a permitir desplazarnos de un lugar para otro, nos va a permitir cargar, alzar cosas, etcétera, empujar algo. ¿Sí? En este momento, por ejemplo, este niño está levantando sus libros sobre la cabeza y para eso está haciendo una fuerza. Sus brazos están ejerciendo una fuerza. Por lo tanto, está haciendo esa fuerza y moviendo sus libros sobre su cabeza. Ustedes están viendo bien acá que un papá y su hijo, o dos, un adulto y un niño, están jugando, ¿no? A querer vencer quién es el que cae el brazo más rápido a la mesa. Entonces acá estamos viendo de que se está aplicando una fuerza, la fuerza del padre y la fuerza del niño. ¿Dónde? En el brazo. Esta persona está manejando su bicicleta y vemos que se desliza y se eleva. ¿Por qué? Porque sus piernas están haciendo la fuerza en los pedales y eso le está dando una velocidad. Entonces, nos estamos dando cuenta que en el acontecer de nuestra vida diaria siempre está presente la fuerza. Si estamos caminando, nuestros músculos van a ejercer una fuerza y nos van a ayudar a desplazarnos de un lugar para otro. Si es que un padre carga a su hijo, a su hija, para poderla mecer, sus brazos tienen que hacer una fuerza. Y dentro de la niña también va a haber una fuerza, ¿no? Entonces, la fuerza va a ser una acción que nos permite movernos, que nos permite caminar, que nos permite movilizarnos o cumplir cualquier actividad en la vida diaria. ¿Cómo representamos a la fuerza? La fuerza se va a representar a través de un vector, a través de una flecha. Nosotros hemos dicho que la fuerza es una magnitud vectorial, es una flecha que va a indicar hacia dónde se indica la fuerza. Si es que la persona está caminando y se va a la derecha, quiere decir que la fuerza indica hacia la derecha. Si yo voy a levantar mis libros sobre mi cabeza, la fuerza, ¿hacia dónde va a ir? Hacia arriba, ¿ya? Entonces la fuerza se va a representar con un vector. Ya hemos estudiado los vectores, ¿sí? El vector tiene la línea que lo contiene, tiene el sentido. Muy bien. ¿Cuál es la unidad de la fuerza? La fuerza se mide en newtons. La fuerza, la unidad de medida de la fuerza es newtons. Muy bien. Continuamos. Ahora vamos a hablar de los tipos de fuerzas. ¿Cuántos tipos de fuerza conocemos? Las fuerzas más comunes que existen a nuestro alrededor
o las fuerzas más comunes que nosotros vamos a conocer y va a estar presente siempre en nuestra cotidiana vida, van a ser las siguientes. La fuerza de gravedad o peso. Todas las cosas caen. Si yo suelto una pelota, se cae. Si yo suelto un lapicero, se cae. Suelto una moneda, se cae. ¿Por qué cae? Porque existe la fuerza de gravedad. ¿Qué es la fuerza de gravedad? Es la fuerza con que todos los cuerpos son atraídos hacia el centro de la Tierra. Es desde este bloque, del centro del bloque siempre hay una fuerza que sale y apunta al centro de la Tierra. La flechita tiene que apuntar al centro de la Tierra. Esa fuerza se denomina peso, ¿ya? ¿Qué es el peso? El peso es la masa, que es la cantidad de materia que tiene el cuerpo, multiplicado por la gravedad. Generalmente la gravedad va a tener el valor de 10 metros por segundo al cuadrado, ¿ya? 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, el peso de este ejemplo sería la masa 3 por la gravedad 10, entonces el peso es 30 newtons. Hemos dicho que las fuerzas, la unidad de la fuerza que es los newtons, ¿no es cierto? Entonces, no olvidar que el peso se halla de masa por gravedad. La masa es la cantidad de materia que se expresa en kilogramos y la gravedad es 10, aproximándolo 10 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, el peso es masa por gravedad. Masa 3 por 10, 30. El peso se expresa en newton porque es una fuerza. Entonces, la primera fuerza es la gravedad. Vamos a la segunda fuerza, la fuerza de tensión. La fuerza de tensión, dice, es una fuerza que va a estar presente solamente en ciertos cuerpos. Por ejemplo, en cuerdas, en cables, en pitas, en alambres. No en otro tipo, ¿ya? En cuerdas, en cables, en pitas, en alambres. Siempre se grafica saliendo del cuerpo. Si este es el cuerpo, entonces la tensión siempre va a salir. Si este es el cuerpo, la tensión siempre va a salir, ¿ya? La tensión, dice, es una fuerza que va a estar presente. Si acá yo tengo colgado una soga, ahí hay tensión. Si yo tengo colgado 2 pitas, ahí hay tensión. Si yo estiro un cable, ahí hay tensión, ¿ya? La tensión es una fuerza que está presente solamente en cables, en pitas, en alambres, etc. Ahora, la tensión es una fuerza que siempre va a apuntar, va a salir del cuerpo hacia afuera. Sale del cuerpo para arriba. Ahora tenemos la fuerza de reacción normal. Esta fuerza de reacción normal va a ser una fuerza que nosotros no la vemos, pero siempre está presente. ¿Ya? Va a estar presente. Por ejemplo, tenemos la fuerza de reacción normal. Dice, es la fuerza de contacto ejercida por una superficie sobre un objeto. Si yo tengo un objeto sobre una mesa, la mesa va a ejercer una fuerza de empuje, va a tratar de empujarlo, ¿ya? Esa fuerza es la fuerza normal. Dice que es una fuerza que sale de la superficie y que va a ser perpendicular. ¿Qué quiere decir? Que va a tener ángulo de 90 grados, ¿ya? Perpendicular, ángulo de 90 grados. Si la mesa está inclinada, el cuerpo está inclinado, no importa, la fuerza, la normal, sale y va a formar un ángulo de 90 grados con la superficie. A eso se denomina la fuerza de reacción normal, ¿ya? La fuerza de reacción normal, entonces la fuerza que sale de la superficie formando un ángulo de 90 grados. Luego tenemos la fuerza de rozamiento. Nosotros sabemos de que siempre los pisos, las superficies de algo, siempre de todos los objetos tienen una aspereza, tienen asperezas. Algunos son más ásperos que otros. Entonces, esas asperezas van a formar o van a ocasionar la fuerza de rozamiento, ¿ya? Que se representa con una FR. La fuerza es la fuerza que se opone al movimiento. Si está moviéndose el carro hacia la derecha, entonces las asperezas del piso
van a ejercer una fuerza contraria a ese movimiento. Si el carro está yendo hacia la derecha, entonces la fuerza de rozamiento se va a ir hacia la izquierda, en sentido contrario, en sentido contrario, ¿ya? Entonces, este piso va a ejercer una fuerza contraria al movimiento. ¿Y cómo me doy cuenta que el carro está yendo a la derecha? Por estas rayitas que me indican que es hacia la derecha. Muy bien. De igual manera, tengo esta bola o una pelota, se está deslizando. ¿Hacia dónde? Yo veo las líneas y digo, se está yendo hacia la derecha. Por lo tanto, el piso tiene que dar una fuerza contraria. ¿Esa fuerza contraria cuál es? Es hacia la izquierda. A esa fuerza contraria que forma las asperezas de las superficies se conoce como fuerza de rozamiento. ¿Ya? Fuerza de rozamiento. Entonces, ya hemos conocido la fuerza tensión, que es de las cuerdas, la fuerza de reacción normal, que es de las superficies. Tenemos la fuerza de gravedad, que es la fuerza que atrae la tierra a los objetos, o llamada también el peso. Muy bien, esas son las 4 fuerzas que conocemos. ¿Ya? Las 4 fuerzas que estamos trabajando. Ahora, vamos. Trabajando en clase. Nivel básico. Si el sistema, según el sistema internacional de fuerzas, la fuerza se mide en, a ver, ¿cuál es la unidad de medida de la fuerza? La fuerza se va a medir en Newton, acá está. La fuerza se mide en Newton. Muy bien. ¿Qué fuerza está presente en las superficies ásperas? ¿Cómo se llamaba? La fuerza normal. Perdón, las fuerzas en en las superficies ásperas. Tenemos la fuerza de rozamiento. ¿Ya? La fuerza de rozamiento. Muy bien, la fuerza de rozamiento. Ahora vamos a la pregunta 3. Me dice, ¿cuál es el peso de un niño si su masa es 40 kilogramos? Muy bien. ¿Qué habíamos dicho acá? Que el peso, ¿a qué era igual? El peso es igual a masa por gravedad, ¿no es cierto? Masa por gravedad. Ahora, yo digo, el peso, ¿a qué va a ser igual? El peso va a ser igual a la masa. La masa se expresa en kilogramos. Entonces acá sería 40. Por, ¿cuánto vale la gravedad? Por el valor de la gravedad que es 10. Por 10. Por lo tanto, el peso, ¿a qué va a ser igual? A 40 por 10, 400. ¿Y en qué unidad se expresa el peso? ¿400 qué? 400 newtons. 400 newtons. ¿Ya? Muy bien. Vamos. 5. Grafica la reacción normal. ¿Qué hemos dicho? La normal es la fuerza que sale de la superficie y es en ángulo de 90 grados. Por lo tanto, yo tengo acá la superficie, ¿no? Y de esta superficie va a nacer la normal en sentido opuesto, para arriba, ¿no? Como empujando al objeto. Debe empujar, la fuerza normal empuja. Por lo tanto, me dice, la fuerza normal va a ser esta fuerza que va a empujar al bloque, pero que siempre debe formar un ángulo de 90 grados. Grafica la tensión de la cuerda. Muy bien. Yo tengo que acá está colgado el bloque, ¿no es cierto? Tenemos el bloque. Ya.
Ahora, este bloque, ¿por qué no se cae? Porque hay dos fuerzas que lo están sosteniendo. ¿Quiénes son? Estas cuerdas, ¿no? Esta de acá y esta de acá. ¿Qué son? Tensiones. ¿Qué hemos dicho que es la tensión? La tensión es una fuerza que sale del grupo, sale del cuerpo. Sale del cuerpo. Este es el cuerpo. Entonces, voy a ir acá. La primera tensión. Muy bien. Esta sería la primera tensión. Luego, la otra. Sale del cuerpo y va para acá. Ahí están, el cuerpo y las dos tensiones. Ya está. Grafica la fuerza de rozamiento en cada caso. La fuerza de rozamiento. A ver, en cada caso. En el primer caso, tengo esta pelota que está deslizándose. Acá tenemos el bloque, ¿ven? El bloque, acá entonces graficamos las tensiones que salen del cuerpo. Ya está. Continuamos. Grafica la fuerza de rozamiento en cada caso. Por ejemplo, en el primer caso, ¿qué tengo? Una pelota que está deslizándose por una superficie inclinada. Esa superficie es rugosa, está áspera. Y en esa superficie áspera, ¿qué están presentes? Hemos dicho la fuerza de rozamiento. Muy bien, yo voy a identificar, ahí está la pelota. Entonces, la fuerza de rozamiento era en el mismo sentido que el movimiento o en sentido contrario. Va a ser en sentido contrario, ¿no es cierto? Entonces, ahí voy a poner la fuerza de rozamiento que está en sentido contrario. Y en mi gráfico también. Entonces, esta fuerza va a ser la fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento se abreviaba como FR, ¿no? FR es la fuerza de rozamiento. Ya está. ¿Ya? Siempre la fuerza de rozamiento va a ser en contra del movimiento. Si la pelota está yendo para abajo, rozamiento va a ir para arriba. Siempre en contra del movimiento. Continuamos. Verificando el aprendizaje. ¿Ya? Si la masa de un cachorro es 2,5 kilogramos, ¿cuál es el peso? ¿Cuál es el peso? Muy bien. Tengo mi cachorro. ¿Cuál es su masa? Su masa de este cachorro es 2,5 kilogramos. ¿Ya? 5 kilogramos. Eso es la masa. Ahora, la gravedad me dice que la gravedad es igual a 10. A 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Ahora, sabemos nosotros que peso, ¿a qué era igual? Peso es igual a masa por gravedad. Ya está. Esa es la fórmula del peso. Entonces, yo reemplazando mis datos digo, peso va a ser igual. ¿Cuál es la masa? 2,5. 2,5. Por gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? Por 10. Por lo tanto, yo digo, el peso va a ser igual. 25 por 10, solamente corro la coma, ¿no es cierto? Va a ser igual a, o 2,5 por 10 es igual a 25. ¿25 qué? 25 newtons. 25 newtons. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Newtons, no kilogramos. ¿Por qué? Porque el peso es una fuerza que se expresa en newton. Entonces, nuestra respuesta es 25 newtons. ¿Qué fuerza está presente en las superficies en contacto? Si yo tengo un bloque y este bloque está sobre una mesa, ¿qué fuerza está
presente en las superficies en contacto. ¿Ah? ¿Qué fuerzas? La fuerza, ¿qué nace de acá? ¿Qué fuerza? De la superficie, ¿qué fuerza nace? La fuerza normal. ¿Ya? De las superficies en contacto siempre nace la fuerza normal. Entonces, la reacción normal, que siempre debe ser perpendicular a la superficie. ¿Ya? Perpendicular a la superficie. Es la fuerza normal. Continuamos. Completa el siguiente fisigrama respecto a las fuerzas. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es el nombre de las fuerzas? Acá. A ver, vamos a completar. Sería la primera, sería el rozamiento. Encaja, ¿no es cierto? Uy, esta acá es la N. Rozamiento. La fuerza de rozamiento. Muy bien. Acá. El peso, muy bien, que es una fuerza, la fuerza de gravedad que origina el peso. Ya está. Acá, la fuerza de tensión que están en las cuerdas, ¿no? La fuerza de tensión. Y acá la fuerza normal. La fuerza normal. Y acá, rozamiento, ya está el rozamiento. Era 1, 2, 3, 4. Ya, resistencia, pero no hemos tocado ese tema. Ya, esos 4 nombres, nada más, ¿ya? Rozamiento, el peso, la tensión y la normal. Muy bien. Vamos a nuestro ejercicio 4. Identifica la fuerza a la que pertenece el siguiente gráfico. Mire, el carro está deslizándose para abajo. El piso es áspero. Entonces, esta fuerza que se está oponiendo al movimiento, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la fuerza? Muy bien, la fuerza de rozamiento. Es la fuerza que se opone al movimiento y nace de la superficie que es áspera. Ya, de las asperezas. La fuerza de rozamiento. Muy bien, seguimos. Grafica la reacción normal. Hemos dicho que la normal, ¿qué es? Es la que nace de la superficie. Acá tengo mi bloque, entonces este bloque dice que está en una superficie. Por lo tanto, de la superficie empujando, no es para abajo, sino empujando al bloque, ¿nace quién? Va a nacer la reacción normal. Esta va a ser la fuerza normal. ¿Ya? La fuerza normal. Y esta fuerza normal tiene que ser perpendicular, por lo tanto tiene que ser así. Ya está. Grafica el peso y la reacción. Muy bien, grafica el peso. A ver, el peso y la reacción. Tengo la superficie y ahí hay un bloque. A ver, el peso. Si esto lo está sosteniendo, quiere decir que esta es la superficie que va a sostener y el peso va a nacer de esta barra. Entonces esta barra, el peso hemos dicho que siempre es aquella fuerza que apunta a la tierra, ¿no? Apunta al centro de la tierra, ¿ya? Y como está en superficie, esta superficie va a responder a ese peso con sentido contrario. Siempre sale, ¿no? O empujando el cuerpo. Si tengo esta barra, esto lo va a empujar. Y esa fuerza siempre va a ser perpendicular para que sea la reacción normal. Entonces, esto de acá va a ser el peso
Y este de acá sería la normal. Ese sería el gráfico. A ver, ¿cuál de ellos sería? Uno para arriba y uno para abajo. Muy bien, sería la B. ¿Está bien? Y en este caso, ¿cuál sería la reacción normal? La que va para arriba, ¿no? La E. 7. La tensión es una fuerza presente en las... ¿Dónde están las tensiones? Hemos dicho en qué cuerpos específicamente. En las pitas, en los cables, en las cuerdas, ¿no? La tensión es una fuerza exclusiva de las cuerdas. Las fuerzas graficadas en el cuerpo pertenecen a ver, ¿qué fuerza? Esta que apunta siempre a la tierra. ¿Cómo se llama? Muy bien. Y la fuerza que empuja al bloque y que es perpendicular, ¿cómo se llama? Muy bien, es la normal. Entonces, ¿cuál es la respuesta? A, me dice el peso, muy bien. B, tensión, no. Reacción normal, muy bien. A y D. Entonces la respuesta sería la C. Si el peso de un automóvil, ya, ahí está la fuerza normal, ya, muy bien. El peso de un automóvil, esta es la normal, que siempre va a ser, hemos dicho perpendicular, y esta de acá es el peso. Ya, me dice que el peso de ese automóvil es igual a 550 newton, o no, perdón, 5.500 newtons. Ya está. Me pide cuál es la masa. Ahora, quiero saber yo cuánto pesó esta masa. O sea, ¿cuál es la masa? Yo sé que el peso es igual a ¿qué? A masa por gravedad. El peso es 5.500. Esto va a ser igual a la masa. ¿La masa cuánto es? Es lo que tengo que hallar. Masa por 10. Lo que está multiplicando, ¿cómo pasa? A dividir. Acá sería 550 entre, o 5.500 entre 10. Esto es igual a la masa. Un 0 en el numerador, un 0 en el denominador, se va. Por lo tanto, la masa es igual a ¿cuánto? Es igual a 550. ¿En qué se expresa la masa? ¿En newtons o kilogramos? Kilogramos. 550 kilogramos. ¿Cuál es la respuesta? La E. ¿No es cierto? La E. 10. La fuerza de gravedad o peso siempre se dibuja hacia abajo, apuntando a la tierra. Siempre se dibuja para abajo. Muy bien, niños. Ha sido nuestra clase del día de hoy. Pidiendo las disculpas. He tenido un poquito de dificultades con la red de internet, pero ya les dejo la clase grabada. Repasar hasta este capítulo, que hasta acá viene el examen. Empezamos el día miércoles. Ya de acuerdo a su rol, vamos a tomar el examen. Un abrazo, niños. Cuídense bastantes. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.